Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que, la verdad, me ha tenido con una sonrisa de oreja a oreja durante toda la semana. Sí, como ya habéis visto en el título, vamos a hablar del gesto súper tierno que Mert Ramazan Demir, nuestro querido Mert, le dedicó a Afra Saraoglu, nuestra adorada Afra. Ya sabéis que aquí en el canal nos encanta analizar cada detalle de la relación de Afra y Mert, porque nos tienen completamente enganchados. Desde que los vimos juntos en *Yalan *Golden Boy para algunos de vosotros, quedamos completamente enamorados de su química en pantalla. Y por supuesto, como buenos fans, no podemos evitar seguir cada paso que dan, cada interacción, cada mirada, todo. Hoy vamos a sumergirnos en un momento realmente especial que capturaron las cámaras y que, literalmente, ha derretido corazones en todo el mundo. Un gesto que nos demuestra, una vez más, la conexión tan fuerte y genuina que existe entre estos dos talentos. Así que preparaos un cafecito, poneos cómodos, y vamos a analizar este momento de ternura que nos regalaron Afra y Mert. Pero antes de empezar, quiero pediros un favor muy especial: si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Suscribíos ahora mismo. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre Afra, Mert, *Yalan y mucho más. Además, dejadnos un like en este vídeo si os gusta el contenido, que nos ayuda muchísimo a seguir creando cosas para vosotros. Y por supuesto, comentad abajo qué os parece esta parejaza. ¿Sois @Afraner como nosotros? Queremos saberlo. Bueno, vamos al grano. ¿De qué gesto estamos hablando? Pues bien, como sabéis, Afra y Mert han estado bastante ocupados con la promoción de la segunda temporada de *Yalan Han tenido entrevistas, photocalls, eventos y en uno de estos eventos, concretamente durante una entrevista en vivo, ocurrió algo que encendió las redes sociales. Afra estaba respondiendo una pregunta sobre los desafíos de interpretar a Seyran en esta nueva etapa de la serie. Estaba hablando con mucha pasión y seriedad, explicando cómo Seyran ha evolucionado y cómo ha tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles. Estaba realmente metida en su papel, compartiendo sus sentimientos sobre el personaje. Y es aquí donde entra Mert, nuestro protagonista de hoy. Mientras Afra hablaba, las cámaras capturaron un gesto sutil pero increíblemente significativo por parte de Mert. Él la estaba mirando fijamente con una expresión de admiración y orgullo en sus ojos. Y en un momento dado, mientras Afra seguía hablando, Mert, de manera muy discreta, le apartó un mechón de pelo que le caía sobre la cara. Sí, habéis oído bien. Un simple gesto de apartarle el pelo de la cara. Algo tan pequeño, tan cotidiano, pero que en el contexto de su relación y la atención mediática que reciben, se convirtió en un boom. ¿Por qué este gesto ha causado tanto revuelo? Pues bien, creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya he mencionado, la química entre Afra y Mert es innegable. Desde el principio, los fans han especulado sobre si su relación traspasa la pantalla. Y gestos como este alimentan aún más esas teorías. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente destaca de este momento es la ternura y la complicidad que transmite. No es un gesto grandilocuente ni exagerado. Es algo natural, espontáneo, que demuestra un cuidado y una atención hacia el otro. Es como si Mert le estuviera diciendo a Afra, sin palabras: estoy aquí para ti, te apoyo, te cuido. Y eso, señores y señoras, es lo que derrite corazones. En un mundo lleno de superficialidad y poses, un gesto genuino de cariño y protección es algo que realmente valoramos. Nos recuerda que incluso en medio del caos y la fama, hay espacio para la conexión humana y el afecto sincero. Además, este gesto cobra aún más relevancia si tenemos en cuenta la personalidad de Mert. Si habéis seguido sus entrevistas y apariciones públicas, sabréis que Mert es una persona bastante reservada y discreta. No es alguien que suela hacer grandes demostraciones de afecto en público. Por eso, este pequeño gesto de apartarle el pelo a Afra es aún más significativo. Es como si en un momento de vulnerabilidad y sinceridad, se hubiera permitido mostrar su lado más tierno y cariñoso. Y Afra, por supuesto, reaccionó con una sonrisa tímida y una mirada de agradecimiento. Se notaba que el gesto de Mert la había reconfortado y que valoraba su apoyo. La interacción entre ellos fue tan sutil y natural que parecía que estaban en su propio mundo, ajenos a las cámaras y al público. Muchos fans han interpretado este gesto como una confirmación de que su relación es más que una simple amistad.
Otros simplemente lo ven como una muestra de respeto y cariño entre dos compañeros de trabajo que se admiran mutuamente. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que este momento ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los Almohadilla Afraner. Pero la cosa no quedó ahí. Después de que el vídeo del momento se viralizara en las redes sociales, los fans no tardaron en crear montajes, memes y edits celebrando la ternura de Mert y la reacción de Afra. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo y cariño hacia la pareja. Incluso algunos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando el gesto como un ejemplo de la conexión especial entre los dos actores. Es impresionante cómo un simple gesto puede generar tanta emoción y entusiasmo. Pero creo que en el fondo, lo que la gente busca es ver autenticidad y cariño en las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, donde a menudo todo parece ser falso y prefabricado. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se ha sentido identificado con este gesto? Todos hemos tenido, en algún momento, ese impulso de cuidar y proteger a la persona que queremos. Ya sea apartándole el pelo de la cara, abrazándola cuando está triste o simplemente escuchándola cuando necesita desahogarse. Estos pequeños gestos de cariño son los que construyen las relaciones duraderas y significativas. Son los que nos hacen sentir amados, valorados y apoyados. Y es por eso que el gesto de Mert hacia Afra ha resonado tanto con tanta gente. En definitiva, el gesto de Mert de apartarle el pelo a Afra durante la entrevista es mucho más que un simple acto. Es una muestra de ternura, cariño, complicidad y apoyo. Es una prueba de la conexión especial que existe entre estos dos talentosos actores. Y es, sin duda, uno de los momentos más bonitos y comentados de las últimas semanas en el mundo del espectáculo turco. Así que, mis amores, espero que hayáis disfrutado tanto como yo analizando este momento tan especial. Creo que nos ha recordado la importancia de valorar los pequeños gestos de cariño y de apreciar a las personas que nos rodean. Para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, analizamos el gesto de Mert apartándole el pelo a Afra durante una entrevista, exploramos las razones por las que este simple acto generó tanta emoción en las redes sociales y reflexionamos sobre la importancia de los gestos de cariño en las relaciones. Fue un viaje lleno de ternura. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha encantado hacerlo. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo contándome qué os pareció el gesto de Mert, si sois Almohadilla Afraner y qué otros momentos de Afra y Mert os gustaría que analizáramos en el canal. Me encanta leer vuestras opiniones. Y ahora el momento que todos estabais esperando, el llamado a la acción. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre Afra, Mert y *Yalan*. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Os quiero. Chao, chao. Ampliando la noticia *. Pero esperen, que la historia no termina aquí, mis chiquis. Después de analizar el gesto en sí, quiero que nos adentremos un poco más en el contexto de la relación de Afra y Mert, y cómo este pequeño momento se inserta en una narrativa mucho más amplia y fascinante. Como ya saben, la especulación sobre si Afra y Mert son algo más que amigos y compañeros de trabajo ha sido una constante desde el inicio de *Yalan*. La química que destilan en pantalla es palpable, y las miradas cómplices y las sonrisas que se dedican fuera del set no hacen más que alimentar las esperanzas de los Almohadilla Afraner. Hemos visto muchos momentos que han dado pie a todo tipo de interpretaciones. ¿Recuerdan aquella vez que Mert, durante una entrevista, defendió a Afra de una pregunta un poco incisiva sobre su vida personal? O cuando, en una alfombra roja, él se aseguró de que el vestido de Afra no se enredara mientras posaban para las fotos. Esos son momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los fans. Y es que la verdad, es difícil no dejarse llevar por la fantasía de que Afra y Mert sean una pareja en la vida real. Sus personajes en *Yalan*, Seyran y Ferit, han pasado por tantas dificultades y han luchado tanto por su amor que, de alguna manera, proyectamos esa historia en sus intérpretes. Queremos creer que, después de tantas horas juntos, representando una relación tan intensa, algo de ese amor ha tenido que permear en sus vidas personales. Pero seamos realistas, el mundo del espectáculo es muy complicado.
Las relaciones entre compañeros de trabajo pueden ser muy intensas, pero no siempre significan que haya algo más. A veces, la química que vemos en pantalla es simplemente el resultado de un gran talento y una buena conexión profesional. Por eso es importante mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por las fantasías. Sin embargo, eso no significa que no podamos disfrutar de los momentos de ternura y complicidad que Afra y Mert nos regalan. Al fin y al cabo, son dos personas muy talentosas que se admiran y se respetan mutuamente, y eso es algo que vale la pena celebrar. Además, es interesante analizar cómo la atención mediática que reciben Afra y Mert influye en su comportamiento. Saben que cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambian será analizada y comentada por miles de personas. Por eso es comprensible que sean cautelosos y que no quieran revelar más de lo necesario sobre su vida personal. En este sentido, el gesto de Mert de apartarle el pelo a Afra cobra aún más relevancia. Es un acto tan pequeño y espontáneo que parece escapar a la lógica del control mediático. Es como si por un momento se hubieran olvidado de las cámaras y se hubieran dejado llevar por la naturalidad del momento. Y es precisamente esa autenticidad lo que ha conquistado a los fans. En un mundo donde todo parece estar calculado y preparado, un gesto genuino de cariño y protección es algo que realmente valoramos. Nos recuerda que incluso en medio del caos y la fama, hay espacio para la conexión humana y el afecto sincero. Pero volvamos a *Yalan*. La segunda temporada de la serie ha generado mucha expectación, y los fans están ansiosos por ver cómo evolucionará la relación entre Seyran y Ferit. ¿Superarán los obstáculos que se les presentan? ¿Lograrán construir un futuro juntos? Afra y Mert han hablado en varias entrevistas sobre los desafíos de esta nueva etapa de la serie. Han explicado que Seyran y Ferit tendrán que enfrentarse a situaciones muy difíciles y que su relación se pondrá a prueba en muchas ocasiones. Sin embargo, también han asegurado que el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y es precisamente esa esperanza en el amor lo que conecta a los fans con *Yalan*. En un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras y superficiales, la historia de Seyran y Ferit nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Por eso es tan importante para los fans seguir de cerca la vida de Afra y Mert. De alguna manera, proyectamos en ellos la esperanza de que el amor que vemos en pantalla pueda existir también en la vida real. Queremos creer que detrás de Seyran y Ferit, hay dos personas que se aman y que están dispuestas a luchar por su felicidad. Pero como ya he dicho, es importante mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por las fantasías. Lo que realmente importa es que Afra y Mert sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si en algún momento deciden compartir su amor con el mundo, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus actuaciones en *Yalan* y de los momentos de ternura y complicidad que nos regalan fuera del set. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos hace ser *Afraner, la admiración por su talento, el cariño por su personalidad y la esperanza de que el amor verdadero exista. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante respetar la privacidad de Afra y Mert. No debemos acosarles en las redes sociales ni invadir su espacio personal. Son personas como nosotros, que merecen vivir su vida con tranquilidad y libertad. Así que por favor, seamos fans responsables y respetuosos. Disfrutemos de su trabajo, celebremos sus éxitos y apoyemos sus decisiones. Pero siempre desde el respeto y la admiración. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del gesto de Mert hacia Afra y de todo lo que lo rodea. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció el vídeo, si son @Afraner y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Muchísimas gracias por su apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero. Chao, chao. Y larga vida a los @Afraner. Porque el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena celebrarlo.